Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a esta primera mesa. Me gustaría también sumarme al agradecimiento por vuestra asistencia. Y lo primero es que comenzaré presentando a mi compañera aquí a mi lado, a Silvia Pereira. Silvia, para quienes no la conocéis, es licenciada y doctora en Derecho. Es profesora agregada de esta misma universidad, vicedecana académica y coordinadora de dobles titulaciones. Además es coordinadora de la Red Internacional de Jóvenes Juristas en Derecho Probatorio. Y nos va a contar aquí los primeros resultados del proyecto de investigación sobre la creación de juzgados especializados en violencia contra los niños. Por lo tanto, Silvia, tienes la palabra y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ailen. Pues quiero agradecer, no quiero ser pesada, pero quiero agradecer o quiero manifestar de entrada que es un auténtico placer estar aquí en la UOC con el profesor Josep María Tamarit Sumalla y compartir reflexiones con todos los ponentes, las ponentes que nos acompañan y los moderadores sobre un tema tan necesario y tan delicado a partes iguales como es la protección de los menores, las víctimas de violencia de género, familiar y todas las medidas necesarias que se encaminan precisamente a esta protección, entre ellas, entre estas medidas, la especialización judicial. Me toca hablar de los primeros resultados de un proyecto que podríamos decir que es un proyecto ambicioso que obtuvimos por parte del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña, que se titulaba La creación de juzgados especializados en violencia contra los niños y las niñas. Pero antes de hablar de primeros resultados o de primeras conclusiones, hay que situarnos en el punto de partida, en la pregunta o preguntas hipótesis de este trabajo y las razones que motivan o que justifican la elección de una temática de estas características. Podemos afirmar, sin demasiado miedo a equivocarnos, que el actual sistema de justicia penal, no ha sido concebido o no ha sido pensado para la infancia, ni para evitar, ni para evitar el fenómeno de la victimización secundaria. Así, con carácter introductorio, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la violencia como uno de los principales problemas que debe afrontar la actual sociedad, especialmente en el caso de los menores. Según la OMS, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños ha sufrido en algún momento abusos sexuales. De forma reiterada, la investigación victimológica ha constatado que en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, un 20% de las personas han sufrido abusos sexuales en la infancia. Si fueran víctimas de una enfermedad, seguramente estaríamos hablando de pandemia. En cuanto a cifras oficiales, las pocas que hay sobre esta cuestión tampoco pueden dejarnos indiferentes. Por ejemplo, durante 2017, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, según datos de la Policía Autonómica, de los Mossos d'Esquadra, se denunciaron 549 casos de abuso sexual a menores y 1 de cada 2 víctimas de abuso es menor de edad. Y otra cifra significativa es que 7 de cada 10 casos denunciados no llegan a juicio, produciéndose un sobreseimiento de las actuaciones por falta de pruebas presentadas, porque se trata mayormente de delitos cometidos en el seno de la intimidad y solo existe la declaración del menor. Nuestra propuesta de investigación está relacionada, como ven, con una materia compleja y, como puede apreciarse, es muy importante de proteger, muy importante de tutelar y de dar las respuestas adecuadas convenientes. Asimismo, es una investigación con un objeto actual relacionado con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia de 20 de mayo de 2021, la LOPIBI. Esta ley nace como cumplimiento de las exigencias de las Naciones Unidas y de la Unión Europea para adecuar al contexto actual la lucha contra la violencia infantil y los derechos de los menores víctimas. Además, una de las disposiciones de la LOPIBI precisamente contempla un mandato para elaborar un proyecto de ley sobre la especialización de la jurisdicción penal
para poder enjuiciar delitos violentos cometidos contra los niños y los adolescentes. Aparte de este proyecto de ley que configura la LOPIBI o que contempla la LOPIBI sobre especialización de la jurisdicción penal, asimismo, a efectos de mejorar la protección de los niños, se han realizado también proposiciones innovadoras y pioneras como la implantación del modelo Barnahus o de esta Casa de los Niños. Estas casas se encuentran sobre todo en los países nórdicos, donde tienen su origen, pero también se han ido ampliando a otros países como Chipre, Polonia, Croacia, o la experiencia piloto llevada a cabo en Tarragona, en Cataluña, de crear una casa de atención a los niños que son víctimas de abusos sexuales. Barnahus se suele decir que agrupa en un mismo espacio todos los recursos que intervienen en un caso de abuso sexual, con la actuación de profesionales especializados y, sobre todo, coordinados entre ellos, y pretende ofrecer una sensación de comodidad, una sensación de confort, de soporte, de acompañamiento y garantizar el siempre mencionado interés superior del menor. Lógicamente, el modelo Barnahus tiene unos resultados positivos o muy positivos, pero son necesarias más iniciativas porque en materia de violencia infantil pensamos que cualquier medida resulta poca cosa. Con todo este panorama, el objetivo principal de nuestro trabajo ha sido estudiar posibles respuestas frente a este problema real, complejo, de dimensión grave y contemplar la realidad de la especialización judicial en el ámbito de protección de menores víctimas. ¿Y cómo hemos llegado a estas posibles respuestas, a estos resultados que, como digo, son provisionales porque continuaremos trabajando con el profesor Tamarit en esta línea? ¿Cómo hemos llegado a estos primeros resultados? Pues desde el grupo de investigación al que yo pertenezco, dirigido desde siempre por la profesora Teresa Armentadeu, hemos estudiado desde hace años el papel de la víctima, viendo cómo ha transitado del olvido al resurgimiento. No solo nos hemos centrado, porque no solo importa el castigo del agresor, sino que la justicia penal esté rodeada de distintos componentes, de distintos factores y que cada uno de estos factores sea igual o más importante que el anterior. La resocialización del delincuente, la protección de la víctima o de la víctima menor como víctima especialmente vulnerable han sido algunas de las cuestiones analizadas en el seno de este grupo de investigación de la profesora Armenta para adaptar el sistema penal a la complejidad que supone ya de por sí enjuiciar un delito. Luego, por mi parte, involucrándome con el profesor Tamarit Zumalla, supongo que estarán de acuerdo conmigo, que es uno de los mayores expertos en cuestiones victimológicas, hemos realizado una exhaustiva revisión de literatura científica y hemos enviado un cuestionario de unas 10 preguntas a más de 30 expertos de 10 países diferentes, algunos de ellos, por fortuna, aquí presentes hoy. Hemos partido de un plan de investigación que permite una aproximación al estado actual de la cuestión de los juzgados de especialización en distintos países y a través de información de una pluralidad de sujetos, todos ellos vinculados al ámbito jurídico. No queríamos conseguir una estadística así general, sino respuestas de un perfil concreto de participantes, como digo, todos pertenecientes al mundo jurídico y también de procedencia geográfica concreta, divididos en países de la Unión Europea como Alemania, Portugal, Francia, Italia y Luxemburgo y países de América Latina como Brasil, Perú o Colombia. ¿Qué hemos sacado de esta revisión de literatura y de estos cuestionarios? Pues 3 tipos de modelo. Un modelo predominante que es que no existen juzgados especializados, la inexistencia de juzgados especializados, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, donde tampoco existen experiencias de juzgados especializados sobre ámbitos como la violencia doméstica o la violencia de género. Con menor frecuencia, la competencia para conocer y enjuiciar delitos cometidos por adultos contra menores de edad o algunos de estos delitos se atribuye a juzgados especializados en violencia familiar o doméstica. Este es un modelo que lo encontramos en los países anglosajones y en algunos estados latinoamericanos. Y un tercer modelo más minoritario, que es aquel que atribuye la competencia sobre los delitos cometidos por adultos contra niños y adolescentes a los juzgados de lo penal especializados en menores infractores, que es el caso de Alemania.
En el ámbito europeo continental predomina, lo acabo de decir, de forma clara la no especialización judicial. Las políticas y reformas legales orientadas a la protección de la víctima en el proceso penal se han basado en otro tipo de estrategias, en otro tipo de alternativas y no en la especialización judicial. ¿En qué alternativas se han basado? Pues en un reforzamiento de la prueba preconstituida, como también ha pasado en España, en las casas de los niños, siguiendo el modelo Barnahus, adoptado inicialmente en los países escandinavos y posteriormente en otros países, y esta resistencia a crear juzgados especializados puede tener diversas causas, entre las que se encuentran las dudas que puede plantear en cuanto a las garantías de imparcialidad e independencia, como muestra el hecho de que en algunos casos o de que en algunos países llega a haber incluso una prohibición constitucional de crear juzgados especializados, como es el caso de Portugal, y que después la profesora Flavia Noversa nos va a ilustrar sobre esta prohibición constitucional. Hay que tener en cuenta que tampoco encontramos, como decía, en los países anglosajones, juzgados especializados dedicados específicamente a delitos contra menores de edad. Lo que hay son juzgados de violencia doméstica. Este tipo de juzgados son entendidos por lo general como una manifestación de la tendencia a la creación de Problem Solving Courts, que es un modelo que se inició con la creación de juzgados sobre drogas y que se adoptó también en relación con infractores que tenían problemas de salud mental, bajo la idea de promover respuestas al delito en que la orientación terapéutica fuera o primara sobre la punitiva, lo que incluye más flexibilidad que la propia de los juzgados ordinarios, colaboración con recursos comunitarios y remisión a servicios de atención a los infractores. Los juzgados de violencia doméstica creados a partir de la presión de movimientos feministas y de otros factores sociales incluyen una orientación hacia favorecer la adopción de medidas de protección y de atención a las víctimas. Han sido reconocidos como una especie de justicia terapéutica, justicia colaborativa, y algunos autores ven en estos juzgados básicamente unos juzgados dedicados, es decir, como una estrategia específica para atender de manera más rápida, de manera más eficiente determinados casos. La otra experiencia que hemos analizado en el trabajo es la del juzgado de violencia familiar de Manitoba, en Canadá. Este juzgado, establecido en 1990, fue el primer juzgado especializado en Norteamérica con el objetivo de dar respuesta a las necesidades especiales de las víctimas que se encuentran en lo que es una relación de confianza, de dependencia o de parentesco con el acusado, incluyendo también a los niños y a los adolescentes. Los objetivos de este juzgado eran evitar retrasos, crear un entorno de comodidad, de sensibilidad, de apoyo a las víctimas y que se pudieran adoptar las decisiones más apropiadas. Al principio, la especialización se centró en la figura de un fiscal especializado, la implantación de un servicio de apoyo a las víctimas y la construcción de espacios adecuados. Más adelante también se designaron en este juzgado jueces entrenados especialmente para estos delitos. Volviendo a España, la previsión de la creación de juzgados especializados en relación a los delitos con víctimas menores de edad por parte de la LOPIDI en 2021 ha generado una cierta incertidumbre, bastante incertidumbre, en cuanto a cómo se puede concretar. Y se ha constatado a fecha de hoy una falta de iniciativa por parte del Gobierno del Estado en esta dirección. Por supuesto, sí que debemos tener en cuenta, y lo tratamos en el trabajo, el precedente del juzgado especializado en Gran Canaria, que ha contado con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial y que más adelante la ponente hablará de esta experiencia, pero nosotros en el trabajo también hemos intentado trazar un poco el balance de esta experiencia piloto en Las Palmas de Gran Canaria. La creación de juzgados especializados en casos con menores víctimas plantea varios aspectos problemáticos o varios aspectos controvertidos. En primer lugar, uno referido a los principios y garantías jurisdiccionales. No existe en España una prohibición constitucional, como sí pasa en Portugal, sobre la especialización judicial, sobre los juzgados especializados. Tampoco existen, o no tenemos constancia, después de realizar el trabajo, limitaciones derivadas de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, que no ha tenido que resolver cuestiones relacionadas con tribunales especializados similares, pero debe tenerse en cuenta que toda especialización puede verse como una amenaza a lo que es el principio de unidad jurisdiccional, el derecho a un juez imparcial y a un juez ordinario predeterminado por la ley, que esta tarde la profesora Sonia Cano
tratará sobre estas cuestiones y ya les avanzo que este aspecto haría necesario un estudio más profundo que vamos a desarrollar como línea de investigación futura después o de continuación de este proyecto. Asimismo, en el caso español aparece otro problema, que es la coexistencia y, en su caso, delimitación de competencias entre los que serían los nuevos juzgados especializados y los juzgados de violencia contra la mujer, creados, como bien saben, a partir de la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género. Respecto a esta cuestión, hemos planteado dos opciones. La primera opción sería la extensión de la competencia de los actuales juzgados de violencia sobre la mujer a delitos contra menores de edad y otros delitos en el ámbito familiar, lo que acercaría a estos órganos especializados al modelo existente en algunos países anglosajones. A favor, habría razones de eficiencia y de evitación de problemas competenciales, de delimitación de competencias, en los casos de delitos conexos relacionados con hechos de violencia con varias víctimas menores y mujeres. O si no, la otra opción que barajamos en el trabajo es la creación de juzgados contra menores como estructura paralela a los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que obligaría en este caso a establecer legalmente reglas de deslinde de competencias. Una regla a adoptar podría ser, en caso de que deban investigarse y enjuiciarse hechos esencialmente indivisibles, en los que haya a la vez una víctima mujer y una víctima menor de edad, la competencia se atribuya al órgano que primero ha conocido el caso. Y también debemos tener presente, a la hora de establecer esta especialización de la jurisdicción, las asignaciones de fondos públicos necesarios. Deben preverse los medios necesarios para dotar a los juzgados con los recursos personales, materiales adecuados, a fin de que estos puedan cumplir con la finalidad que se espera de ellos para proteger a los niños y a los adolescentes. Y también se recomienda una coordinación con el despliegue de las casas Barnahus, de las casas de los niños, a fin de evitar, porque ya se están extendiendo en España, a fin de evitar también una duplicidad de estructuras y aprovechar las ventajas que aportan estas casas para que los juzgados especializados puedan alcanzar también los resultados deseados. Antes decía que para explicar estos primeros resultados, insisto, son provisionales, seguiremos trabajando en ellos, era necesario ir al origen, era necesario ir al punto de partida. A su vez, también es necesario agradecer el esfuerzo, la confianza depositada en mí para coordinar este proyecto del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del profesor Josep María Tamarit. Como digo siempre, se lo digo a él, es un lujo trabajar con el profesor Tamarit. Naturalmente, gracias a todos y a todas las profesionales del ámbito jurídico que han encontrado un tiempo en sus agendas para responder a este cuestionario, por citar a las que están aquí presentes, las profesoras Lorena Bachmayer, Rafael Parisot o Flavia Noversa Loureiro, y otros como los profesores Enrique Ballines, Silvia Legrezza, Luca Luparia, Jacopo de la Torre, Ramón Suárez, Inés Godino y otros profesionales contactados a través de estas personas. También gracias a Francesc Ordóñez Pons, doctorando de Derecho Procesal de la Universidad de Girona, bajo mi supervisión, que nos ha acompañado en las labores de recopilación de información y también en la redacción de algunos de los epígrafes más generales. Y me gustaría acabar esta intervención de estos primeros resultados con una cita final que creo que es significativa, que escuché de otra gran experta en cuestiones victimológicas como es la profesora Noemí Pereda, y que es una cita extraída de la novela El niño mal amado de Supino Viterbo. Me pongo en boca del niño, que dice: ¿hasta qué punto nos arruina o nos puede arruinar la vida el hecho de no haber saldado la cuenta con el niño que fuimos y que dentro de nosotros pide justicia por los abusos e injusticias de que fue víctima? Trabajos como el nuestro o nuestra intención, nuestro propósito, van en esta dirección de que el sistema de justicia penal, de que el sistema judicial permita saldar las cuentas de este niño y sea, de una vez por todas, concebido también para la infancia y no se produzca esta victimización secundaria o esta revictimización. Y hasta aquí serían los primeros resultados de este proyecto que hemos obtenido del Centro de Estudios Jurídicos, a quien también le damos las gracias, por supuesto. Muchísimas gracias, Silvia. La verdad es que no puedo dejar de mencionar lo importante que
que parece, ¿no?, el proyecto y la trascendencia que no solo ha explicado Silvia, sino que el impacto que tiene a nivel jurídico y social un proyecto como este, creo que no puedo dejar de destacarlo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a continuar la mesa con Zaira, que es Zaira Santana Amador. Es psicopedagoga e investigadora en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Es doctora en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas, máster en Procesos Educativos, licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Magisterio. Es investigadora, también participante del proyecto Justicia e Infancia en Canarias. Es además corredactora de la guía de actuación del Juzgado Piloto de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria y además responsable de la unidad de psicopedagogía del Hospital La Paloma. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Zaira, y te escuchamos sobre la experiencia del Juzgado Especializado de Violencia contra la Infancia en justamente Las Palmas de Gran Canaria. Gracias. Que digamos que es muy frío también, entonces necesitamos hacer cositas, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que todos nos planteamos. Si a nosotros como adultos muchísimas veces vamos a un juzgado y quieras que no, se te queda el cuerpo un poco de otra manera, hasta que ya a lo mejor trabajas ahí y adquieres otra experiencia y ya te lo tomas de otra manera, pero cuando vas ahí como adulto, aunque no hayas hecho nada, que a lo mejor vas como perito, vas como testigo, que no has hecho nada, digamos, pues quieras que no, se te queda ese cuerpo, esa idea que tú dices, ¿qué hacemos, no? Entonces, pues esta duda era muy importante para nosotros intentar resolverla e intentar sobre todo ir encontrando soluciones. Y la realidad es que seguimos poquito a poco, y el para qué está claro, para evitar esa victimización secundaria, intentar que los niños, niñas y adolescentes no tengan esa ansiedad que ya todos sabemos que van a tener cuando van a ir a un juzgado, insisto, aunque no hayan hecho nada malo, porque ellos son las víctimas en este caso, pero claro, la realidad es que su cara cuando llegan allí es totalmente diferente, por suerte, a cuando salen. Bien, entonces necesitamos pensar en grande, pensar en equipo, ir poquito a poco, sobre todo mantener esa ilusión y sobre todo esa idea que decíamos, ¿qué hacemos con este tipo de procedimientos, ¿no? ¿Qué hacemos en este juzgado?
pues para que sea diferente, para que de verdad sea ese juzgado especializado, ¿no? que esperamos que se mantenga. ¿Qué hacíamos? Entonces sí que es verdad que hay una frase que nos mantenemos, que es muy típica, sobre todo también del compañero de don Tomás, que él es el juez del juzgado de instrucción, en este caso, y la frase era el poco a poco. Es decir, no sé si lo conocen o no, pero bueno, es una persona curiosa, además que mide 2 metros, le faltan 2 centímetros para dar a 2 metros. Entonces él siempre dice eso de poco a poco, ¿no? Yo soy como más, corre, venga, vamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y me dice, poco a poco. Entonces ya me deja ahí como, ok. Pero la realidad es que al final esa es, creo que es una de las grandes batallas, pero es uno de nuestros grandes éxitos. Que al final no paramos. Hay cosas que han ido surgiendo en el primer minuto y se han podido desarrollar, otras que han surgido en ese primer minuto, pero que no hemos podido todavía desarrollar, o que se han ido desarrollando poquito a poco. Sobre todo en función de esos recursos que antes comentaba aquí también con la compañera antes de empezar. Hay cosas que no dependen de nosotros ni de nuestras ganas, que está claro que tenemos muchísimas, sino de esos recursos, ¿no? Por mucho que nosotros queramos hacer una acción determinada, si no tenemos por ejemplo, ese recurso económico, pues lo tenemos complicado para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, con esa premisa del poco a poco, y también con la otra premisa del objetivo 0 niños, niñas y adolescentes en los juzgados, pues surgió el crear esa guía de actuación. En nuestro caso, ahí lo que se desarrollan son todas esas iniciativas que hemos ido creando, desarrollando en nuestro juzgado, pero sí que es verdad que es un documento vivo, es un documento que intentamos mantener y continuar editando, ¿no? Porque al final, como decía, todo va a ir dependiendo de esos recursos que tengamos y de otras oportunidades que vayan surgiendo. Por tanto, seguimos desarrollando y ahora veremos algunas de ellas. Aunque ya es público, imagino que algunos ya lo tienen, si escanean ese código, pues ya tendrían el documento con las acciones que vamos nosotros desarrollando en el juzgado. Entonces, bueno, una de esas acciones que desarrollamos, que creo que hoy no me va a dar tiempo de decirlas todas, pero bueno, voy a decir unas cuantas rapidito y en cualquier caso siempre lo tienen disponible en el documento o nos pueden escribir, ¿vale? Una de las cosas que hemos hecho que creemos que es muy importante es que todos sepan precisamente en nuestro juzgado, porque al final es la Ciudad de la Justicia, que es esa imagen que salía en la portada, que hay muchos juzgados ahí, ¿no? Puede ser violencia de género, todos, ¿no? ¿Qué creíamos que era importante? Que todos supieran que estábamos ahí, que hacíamos, que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque cualquier día puede entrar un niño, niña o adolescente que necesite ayuda y que alguien de verdad le pueda ayudar. Porque si solo nos va a encontrar a nosotros en la Torre 4, planta 5 o planta 6, es difícil que llegue, ¿vale? Porque además es un edificio enorme, es de los más nuevos, o el más nuevo de Canarias, si no me equivoco. Entonces es complicado, pues esa labor de sensibilización hacia todos los profesionales, trabajen o no trabajen en nuestro juzgado especializado, creíamos que era muy importante. Entonces vamos poquito a poco. Esta parte, este código QR a donde les lleva, al final es a una web que vamos poquito a poco actualizando con algunos de nuestros recursos, como por ejemplo el cuento y demás, que ahora lo veremos, con sentencias importantes relacionadas con la infancia y la adolescencia, para que por ejemplo los abogados, los letrados, que incluso pueden estar en esa parte del oficio, pues que ellos también conozcan, que cada vez se vayan especializando o por lo menos interesándose al menos por la temática, ¿verdad? Entonces esa es una de las acciones sencillas en realidad, que al final era compartir con todos, ¿no? Qué es lo que hacemos y sobre todo que estamos ahí. Incluso que algún letrado que no sepa, pues oye, diga, pues que hay unos procedimientos diferentes, que tienen unas salas Excel diferentes, que ya no es la misma de que está allá, que es la que utilizan en familia habitualmente. Bueno, pues al final son cositas que poquito a poco a nosotros nos van ayudando a crecer, ¿vale? Porque quien dice que nunca se sabe, que puede haber un profesional que nos diga, oye, se me ha ocurrido esto para el juzgado, ¿qué te parece? Y bueno, poquito a poco podemos ir viéndolo, a lo mejor es viable o no. Ahí aprovecho y tienen a Togi. Togi es nuestra mascota, que surgió hace ya 2 años, un buen día, un funcionario que llegó y he hecho esto. Y es un funcionario de nuestro juzgado, de ese voluntarismo que antes hablábamos, ¿no? Es decir, no apareció, no tuvimos que contactar con un diseñador gráfico y demás. Es decir, al final es verdad que hay veces que hay suerte
y hay gente que se le ocurren estas cosas, y la realidad es que al final lo hemos convertido en, digamos, en nuestra imagen, ¿no? Y también nos ayuda porque no deja de ser una toga que todos ya conocen, pero con un poquito más infantilizado, digamos, ¿no? Y para los niños también es una forma de contacto, al menos para nosotros, ¿verdad? En esos recursos previos que antes ya les empezaba a comentar, primero, pues por algunas de las experiencias que ya se habían vivido en el juzgado antes de ser ese proyecto piloto del juzgado especializado, y también por otro lado, pues con teoría y demás que vamos viendo en la agencia europea, en donde los niños reconocían o eran muy críticos a la hora de recibir esas citaciones en su casa, pues porque muchísimas veces acudía la policía con la unidad, con el coche y demás, con ese uniforme, y se sentían, pues se sentían muy mal, se sentían casi como atacados, como si fuesen ellos las personas agresoras. Entonces, pues a partir de todo esto y de esa necesidad de contactar de una forma más amigable, segura, protectora, esas palabras que se repiten tanto en la LOPIBI, que ya la había mencionado aquí la compañera, nos surgieron al menos estos dos recursos, ¿vale? Que son esos recursos previos. Estos recursos los entrega el funcionario en el momento de la citación, ¿vale? A los acompañantes, adultos, etcétera, pues se le da la típica oficial del juzgado, ¿verdad? Pero luego se les administra o bien un cuento o bien un código QR para que lo puedan escanear y descargarse una aplicación. En este caso, el cuento es ese recurso que nosotros desarrollamos. Sabemos que aquí en Cataluña luego ya se desarrolló otro, hay algunos por ahí. En nuestro caso sí que es verdad que está bastante centrado, digamos, en nuestro juzgado o en nuestro tipo de juzgado, luego veremos por qué. De hecho, casualmente, pues el dibujito del juez se parece mucho a nuestro juez, y eso también es importante para nosotros porque Tomás sí que interviene, ¿no? En todo este proceso, no es simplemente la persona que queda ahí lejos. Entonces, bueno, en este cuento que está destinado a menores entre 7 y 12 años, nos permite pues decirle quiénes son los profesionales con quien se va a encontrar seguramente durante todo el procedimiento, decirle qué es una sala Gesell y mostrarle algo de nuestra sala Gesell, decirle que tienen derechos, que también tienen deberes, ¿verdad? Y entonces, durante todo este cuento lo que tratamos es de anticiparle qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder antes de que vaya al juzgado a realizar esa declaración. En este caso ya es un recurso para evitar esa victimización secundaria o al menos intentar bajar esa ansiedad antes de ir a los juzgados. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando información, ya nos estamos acercando a ellos de una manera un poquito más amigable, no es una hoja en donde ellos no van a entender nada, ¿no? Sino que les vamos explicando poquito a poco esos profesionales y esos procedimientos por los que ellos van a ir pasando. Luego, pues por otro lado, pues por aquello de seguir adaptando, pues estamos ahora mismo en proceso de poder imprimir y claro, necesitamos la colaboración de otra gente que nos pueda imprimir en un formato específico, entonces eso ya no depende de nosotros, sino de una fundación, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, ahora mismo estamos en proceso de, lo hemos ya adaptado, pero de crear un cuento en braille. ¿Por qué no? De hecho, esto nos surgía en Madrid, creo que lo comentábamos, que había una compañera por aquí que me decía que a mí me surgía la duda de, ¿no hemos tenido niños con necesidades educativas especiales? Creo que ha aparecido alguno con discapacidad, que es verdad que puede entrar por ahí, pero a mí, quizás a lo mejor por mi condición de psicopedagoga, que a lo mejor no soy tan de derecho puro, que a lo mejor ustedes sí, a mí me llamaba la atención y decía, no ha pasado ningún niño con autismo. Y decía, es raro, al menos para mí era raro. No digo que sea imposible, pero para mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Bueno, en ese esfuerzo de seguir haciendo esos recursos accesibles, etcétera, que como ya mencionamos, se dicen muchísimo en la ley, bueno, pues estamos en proceso de crear el cuento, al menos de imprimirlo, ya está creado, pero ahora mismo hay que imprimirlo y dependemos de otras personas. Ese otro recurso que habíamos creado, que de hecho tiene muy poquitos meses, de ser real, es la aplicación, destinada evidentemente a niños entre 13 y 17 años. Y lo mismo, es verdad que también está evidentemente, lógico, centrada más en nosotros, en Canarias, por eso va por las islas, el niño o adolescente va por cada una de las islas y cada una de las islas tiene un objetivo diferente.
Lo que hacemos es pues, lo mismo que les habíamos comentado antes, le damos un papelito, así, es muy similar a este, por no decirles igual, en donde el niño, niña o adolescente escaneará el código QR y en función de la plataforma que utilice, pues se le descarga una u otra, ¿vale? Y en ese sentido, pues como les comentaba antes, en las 8 islas, que ya somos 8, por cierto, cada una de ellas tiene un objetivo específico diferente. Algunas cosas son similares a las del cuento, pero evidentemente adaptadas a la edad entre 13 y 17 años, ¿vale? No es lo mismo la forma de hablar, ni tampoco el propio recurso. Claro, cuando nosotros pensamos, vale, genial, ya tenemos el recurso del cuento, es maravilloso, dijimos, si se lo vamos a dar a un adolescente, a lo mejor nos lo devuelve con la misma y nos vamos a quedar ahí. Entonces ya no hemos conseguido nuestro objetivo. De ahí surgió esa idea de tenemos que crear un recurso que al menos a ellos les pueda llamar la atención. No sabemos cuánto lo van a exprimir, pero que algo lo puedan ver era muy importante para nosotros. Bien, pues lo mismo. Desarrollamos la aplicación, evidentemente con personas especializadas, cada una de ellas tiene un objetivo diferente y como les decía antes, los propios profesionales, qué derechos tienen. Luego incluso nos ha permitido pues algo un poquito más dinámico que no nos lo permitía el cuento, como el tema de estrategias de relajación o de afrontamiento, ¿no? Entonces, ellos pueden ir utilizando cada una de ellas en función de su necesidad. Y algo mejor todavía para nosotros era que nos permitía crear pequeños juegos, digamos, o dinámicas, en donde le vamos preguntando al niño, niña o adolescente y así podemos comprobar si lo han entendido. Y ya no al final como examen, sino sobre todo también para ellos, ¿no? Al final ellos pueden ir respondiendo a las preguntas en función de la isla en donde están, verdadero o falso, o elegir una de esas 3 opciones después de que les ha dicho ya esa información. Entonces esto también nos permite, y sobre todo a los usuarios, ir comprobando qué es lo que han estado aprendiendo para saber si están, digamos, preparados o no. Bien, después de esos recursos previos, ya una vez en el juzgado, pues sobre todo por aquello de seguir creando espacios seguros y protectores, pues tenemos diversos recursos y como comentaba antes, hay muchísimos que empiezan con ese voluntarismo, con esa idea y que luego se van, digamos, formalizando y se van manteniendo en el tiempo. Uno de ellos fue, por ejemplo, un buen día que un niño, teníamos un librito por ahí en la sala de espera y decía, ¿me puedo llevar este libro? Claro, cualquiera le dice que no. Claro, llévatelo. Entonces ahí surgió la idea y a partir de ahí dijimos, oye, vamos a pedir libros. Vamos a pedir libros, que eso se convirtió en que la policía local nos mandó 500. Los abogados iban dejando ahí los suyos que decían, me da pena tirarlos. Los tengo ahí de mis niños que ya tienen 22 años, pero tómalos. Se guardaban algunos al final que tenían ese cariño, digamos. Pero al final, bueno, creamos ese banco de libros que no deja de ser al final un primer paso que acompañas al niño, niña o adolescente, venga, vamos a elegir el que más te gusta, elígelo tú. ¿Me puedo llevar uno para mi hermano? Claro que sí, se llevan los dos. Al final, bueno, ellos se van sintiendo, digamos, más integrados y sobre todo mejor recibidos. Y esto posteriormente son pequeños detalles que hacen que su testimonio sea mejor porque el niño seguramente va a estar mucho más tranquilo. Ya no está en estoy aquí, hay gente mirándome, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hacer, ay Dios, y si me lo encuentro a la otra parte, y si no me la encuentro, sino que ya están pensando en otras cositas, ¿no? Ya están, como decimos nosotros, en su mundo. No es en el nuestro del adultocentrismo, sino en su mundo. Bien, a los niñitos pues les damos, a los más pequeñitos les damos una mochilita que sirve como neverita, claro, en Canarias pues vas a la playa y eso también ayuda, una libretita con toy, tenemos luego unos pendrives en función de la edad, si son adolescentes. Volvemos a lo mismo, son detallitos, es verdad que dependemos de los recursos económicos, que si no los tienes, pues a ver quién es el que va a comprar 500 pendrives para 2 años, y así, ¿no? Pero, como decíamos, todo esto son pequeños pasos que vamos nosotros protocolizando, son esos detalles que nos ayudan a acceder, digamos, o a contactar con el niño de una mejor manera, y sobre todo de una manera más adaptada. Otros recursos que al final es verdad que son diferentes, son curiosos, ¿no? Las gafas de realidad virtual, que habitualmente las utilizamos después de haber realizado la prueba preconstituida, pero sobre todo para evitar problemas, digamos, con algunos profesionales que creen que eso puede tergiversar. Eso ya es otra conversación, pero que bueno,
Nosotros, pues, precisamente por eso, los utilizamos después de haber realizado la prueba preconstituida o exploratoria. ¿Para qué? Pues básicamente para que el niño salga al menos con una sonrisa, ¿vale? Evidentemente no con todos los niños lo vamos a utilizar, sino con aquellos que quieran o lo utilicen. Salen de allí sudando y al menos con una sonrisa. Y para personas que intervenimos durante todo el proceso, no es lo mismo que un niño salga con la lágrima aquí, que tú dices, va a salir y se va a abrazar a la madre y va a llorar, que decir, ha salido sonriendo y me ha dicho, mamá, no me quiero ir. Y tú dices, el niño no se quiere ir del juzgado. Para nosotros es un poco como, me quedan aquí hasta las 3 de la tarde, a ver qué hacemos, porque nosotros sabemos cuándo entramos, pero no sabemos cuándo salimos. Eso es algo muy importante para nosotros, ¿vale? Es verdad que, bueno, que hay que llevarlo, pero también nos ayuda a ir viendo ese procedimiento. Esa persona que está ahí, que es muy alta, que está ahí pintando, ese es Tomás, ese es el juez. Él se inserta también en todo este procedimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Que los niños también se sienten, pues, lo mismo, más insertados, ¿verdad? Esa otra iniciativa que nosotros tenemos, que también la realizamos al principio, es Vía Libre a la Infancia. Vía Libre a la Infancia es básicamente, ahora les pondré un pequeñito vídeo de unos segundos, menos de un minuto, que nos ayuda quizás a ese entendimiento. Ese recurso, esa iniciativa que nos ayuda a eliminar ese factor de estrés, ¿vale? Ese factor de estrés, sobre todo en esa entrada de ese edificio tan grande que tenemos. Les acompaña la policía judicial, no pasan por los arcos de seguridad, van directamente por una zona especializada o por una zona específica, mejor dicho, hacia la sala de espera que nosotros tenemos. Y ahí lo tenemos. Son las 9 de la mañana y Raiko llega junto a su familiar acompañante y su abogada al edificio de la Ciudad de la Justicia. Viene a prestar declaración contra su profesor de inglés. Si por ejemplo es a primera hora, a las 9:30 de la mañana, tan pronto entran en las instalaciones judiciales, una novedosa operativa se pone en marcha. Raiko no tiene que pasar por donde va todo el mundo. Él va directamente al punto de encuentro de infancia y adolescencia, con un toque de color y dos personas que puede reconocer. Bueno, una persona y un personaje. La señal es Togi, un personaje creado para representar a la justicia y con el que ya está familiarizado gracias al cuento que ha leído en casa. El otro es el agente de policía que conoció el día anterior en el hospital. El recorrido que realiza el menor desde la entrada de los juzgados hasta la sala de espera está diseñado para resultar lo más amable posible. Directo y apartado del ajetreo del juzgado y sus visitantes. Por supuesto, en todo momento está con su acompañante de confianza y uno o varios miembros de la policía judicial. En la sala de espera son recibidos por la letrada de la Administración de Justicia y la psicopedagoga, que se presentan y entregan a Raiko una mochila de Togi con obsequios para él. A su vez, les ofrecen algo de beber y alguna galleta o similar. Antes de la llegada del menor y su acompañante, la psicopedagoga se ha encargado de que todo estuviera preparado para evitar esperas y tiempos muertos. Para, en función de la hora, saber si le tenemos que dar a lo mejor una galletita al niño, niña o adolescente para que hable, porque si es que a lo mejor lo hemos citado a las 10:30, si el primero ha tenido un retraso porque ha necesitado una hora para contar todo lo que le ha pasado, ese niño a las 11 de la mañana seguramente no ha desayunado porque estaba nervioso. No sabemos si cenó, seguramente sí, pero bueno, no lo sabemos, intentamos preguntar, evidentemente. Pero esto nos ha llevado a echarle un poquito más de cara y a pedirle a algunas empresas de, oye, ¿nos traes agua? O unas galletas que salían por ahí. Al final, eso son iniciativas que dependen del voluntarismo, de escribirle un correo, por favor, explícale cuál es el proyecto. ¿Es lógica aplastante? Sí. ¿Hay dinero para ello? No. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que pensar en la infancia y la adolescencia. Si un niño entra a las 12 de la mañana sin haber desayunado y sin nada, pues seguramente lo vamos a tener más difícil para obtener un buen testimonio. ¿Bien? Entonces, en esa sala de espera, donde todo se transforma, intentamos ir adaptando espacios y todo con un sentido. Pasamos una sala GESEL tradicional típica, que es la que habitualmente la mayoría conocen, con ese espejo unidireccional, ¿verdad? Esa sala de espera es la que se utilizaba
antes de nosotros iniciar el proyecto juzgado. De hecho, todavía existen, ¿vale? No es que se hayan destruido, todavía existen. Son las habituales. ¿Qué pasa? Que pues, a partir de ese inicio y también por aquellas cosas que salían en la LOPIBI, bien, pues surgía un nuevo concepto, digamos, para nosotros, Sala Gesell 2.0, moderna, como lo queramos llamar, nuestra Sala Gesell, digamos. Y todo enlazado pues, por proyectos como el de arquitectura de la víctima, en donde tienen en cuenta, por ejemplo, cosas como la iluminación, qué colores son los más adecuados, qué formas del mobiliario son las más adecuadas. Sabemos que, por ejemplo, formas más rectas, más anguladas, creo que se dice, pues activan la amígdala del cerebro, que se relaciona más con el miedo y la ansiedad. Entonces, eso nos llevaba a pensar en qué mobiliario utilizábamos, ¿no? Por ejemplo. Y como esas otras como temas de ruidos, texturas y colores, ¿verdad? Sí, de hecho, una de las grandes es nuestra Sala Gesell actual, que de todas maneras ahora mismo se ha modificado. Hay una pequeña diferencia que no sé si son capaces de ver y ahora la comentamos muy rápido. ¿Hay alguien que vea la diferencia? Hay una diferencia, aparte del colorcillo, ¿no? Esta fue al principio y esta es ahora mismo. En realidad el mural también se ve, ¿vale? Lo que pasa es que la foto está hecha desde otro ángulo. Bueno, se los digo yo. Es la mesa. Ahí la mesa es de cristal. Actualmente es una mesa de cristal y eso, por ejemplo, es otra de las cosas que ya le hemos incorporado al tema de arquitectura de la víctima, que surgió cuando una niñita de 5 años que había sido víctima de violencia sexual en un centro de inmigración, la niña empezó a tocarse y empezó a señalar algunas partes. Entonces, desde la otra zona, que es en donde está el resto de las partes para aquello de asegurar, está la sala de observación, ¿vale? Están separadas, pero están viendo en directo. Aquí en la sala de observación está el fiscal, la letrada de la Administración de la Justicia, los letrados, ¿vale? El resto de las otras partes. Y en la otra zona estamos solo esas personas que vamos a estar directamente con el niño, niña y adolescente, ¿verdad? Como la letrada, que también va y viene, en este caso suelo estar yo también, ¿vale? Y está Tomás también por ahí. Entonces, lo que surgía con la mesa de cristal, y así no me sigo extendiendo para no pasarme, fue que la niña empezó a señalar determinadas partes, vino la letrada corriendo, oye, que no se ve, por favor. Entonces, en ese momento sí que es verdad que lo que había, hicimos un poquito más atrás a la niña, pues para que se viera. ¿Por qué? Porque era muy importante para luego el momento del juicio oral. ¿Qué pasó? Que empezamos a pensar poquito a poco, a ver qué hacemos, necesitamos un recurso económico, vete tú y paga una mesa de esta, a ver quién nos hace una mesa de estas con un micro en el centro insertado, ¿no? Que no genere ruidos extra, que luego a lo mejor en el juicio oral nadie nos pueda decir nada porque hay una interferencia, ¿verdad? Pues eso fue lo que hizo que nosotros cambiáramos esa mesa, son detalles. Sí. Ahí tenemos a nuestra ingeniera haciendo pruebas y demás, ¿vale? Que no se las voy a dejar, pero bueno, que no se refleja, que no existen otros ruidos, etc. Y luego, pues evidentemente, el insertar profesionales específicos, que quizás hay personas que les cuesta un poco, al menos por lo que nosotros hemos ido escuchando o leyendo, pero la realidad es que incluso sale en esta estrategia, que creo que todos se la saben mejor que yo, seguramente, pues por su profesión, en donde ya se mencionan esos equipos psicopedagógicos. Ya no es solamente la figura del psicólogo forense, sino esos equipos psicopedagógicos. ¿Por qué? Porque hablamos de juzgados especializados en infancia y en adolescencia, entonces evidentemente creo que va siendo lo más lógico aquello de que todos poco a poco se vayan especializando, ¿vale? No significa que todos sean psicopedagogía ni nada de esto, pero el poco a poco el irse especializando, ¿verdad? Entonces de ahí esa inserción de profesionales especializados como en nuestro caso que decimos la facilitadora de recursos evitativos de victimización secundaria. Y ya para terminar, ese grupo de investigación que se insertó también en el propio juzgado, que al menos desarrollaba estas 3 líneas o estas 3 pequeñas investigaciones. Por un lado, esa dilación del procedimiento en relación a desde que, en el momento en el que ponen la denuncia hasta que se realiza la prueba preconstituida o exploratoria. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Vale? Esperamos a final de año poder publicar y así poderles compartir un poquito mejor todos estos
datos, pero sí que evidentemente salían diferencias significativas en relación a otros juzgados ordinarios, digamos, ¿no? Pero sí que sería importante, como ya decían por aquí, continuar con este tipo de investigaciones y veremos a ver hasta dónde podemos llegar. Luego, la otra, y quizás la más importante para nosotras, es el controlar la ansiedad o el estrés en el momento desde que el niño entra en el juzgado hasta que sale, ¿no? Es decir, qué niveles de ansiedad tiene el niño, niña o adolescente durante todo ese procedimiento, que nos permite incluso, si el niño mantiene unos niveles altos de ansiedad, poder avisar a la persona que esté realizando la prueba para poder hacer una pequeñita pausa y luego volver o lo que sea, pero volvemos a lo mismo, a evitar esa victimización secundaria del niño, niña o adolescente, en este caso la víctima. Como ven, la más alta en nuestro caso era 74, ¿vale? Y lo más importante sobre todo para que nosotros no se repitió, no se mantuvo en el tiempo, de manera que no tuvimos nunca que avisar a la persona que estaba realizando la prueba para que fuese interrumpida para intentar bajar la ansiedad de la víctima. Y simplemente pues terminar con una frase que me gusta mucho y que intento compartir siempre con todos, pues un poquito como aquello de motivación de la palabra progreso, que entiendo que es lo que todos intentamos hacer, que es progresar, no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Muchísimas gracias y... Muchísimas gracias, Zaira. La verdad es que ha sido un placer conocer este proyecto. Algo creo que todos habíamos o todas habíamos oído ya, teníamos una idea y ahora hemos acabado de conocerlo, y además esta experiencia que es tan innovadora, ¿no? Y para nosotras que somos juristas también es una oportunidad de aprender muchísimo de esta experiencia. Ya para finalizar la mesa, estará compartiendo con nosotros el profesor Josep Maria Tamarit. Josep Maria es catedrático de Derecho Penal de esta universidad, de la Universidad Oberta de Cataluña y de la Universidad de Lleida. Su actividad investigadora está centrada en gran medida en la victimología, los derechos de las víctimas, y es actualmente coordinador del grupo de investigación sobre victimología empírica y aplicada, y es presidente de la Sociedad Europea de Criminología. El profesor Josep Maria Tamarit estará presentándonos aquí la especialización judicial a partir de la investigación criminológica sobre la violencia familiar. La palabra es toda tuya. Muchas gracias. Bien, creo que tendré que hacer lo mismo que Zaira, y aunque quizás lo que les voy a explicar puede ser más aburrido, pero me refiero a la parte escénica, ¿eh? Además aquí tenemos la grabación, que no sé si vamos a generar algún problema, ¿no? Con esto tienen que enfocar el PowerPoint y después también, hablando de aquí, intentaré no moverme mucho, ¿eh? Bueno, como ya hemos explicado antes, yo tengo una gran confianza en la capacidad que tenemos todos hoy de generar alguna dinámica que va a ir más allá, ¿no?, de lo que hoy vamos a hacer aquí, porque ya, por ejemplo, con la presentación de Zaida, pues ha sido muy evidente pues que tenemos un recorrido por delante, ¿eh? Ella hacía referencia al final a la necesidad de tener datos, los resultados de los estudios que están haciendo. Estos resultados era muy interesante compararlos con los resultados de otro proyecto en el que estamos trabajando. Aquí está Patricia, es miembro de nuestro equipo de investigación, Patricia Hernández, luego está Elizabeth Cerrato, que va a hablar más tarde de Tarragona. Tenemos un proyecto en el que estamos evaluando el funcionamiento de la Barnahus, la Casa de Niños de Tarragona. Y bueno, seguro que aquí más de uno se le ha planteado algún problema de, bueno, pues un poco pues cómo encaja una experiencia con otra, o bueno, esto en todo caso en el debate puede salir, ¿no? Pero quiero decir que sería muy interesante que nos pudiéramos encontrar dentro de un año, dentro de 2 años, para ir poniendo sobre la mesa y compartir datos y experiencias, ¿no? Bueno, yo ahora vuelvo a lo que es el tema general de este seminario, que está centrado en violencia familiar de género y contra menores, ¿eh? O sea, si ahora nos hemos referido más al tema de menores, ahora vamos un poco a lo general, ¿no? Porque la idea era precisamente
el poner en relación pues, las iniciativas, las preocupaciones, las reformas legislativas que se han ido haciendo en general respecto a ámbitos o sectores concretos de una problemática que en gran parte tiene unas confluencias, ¿no? Y bueno, esto tiene mucho que ver con lo que es la forma de hacer las cosas en España, ¿no? Que en muchos sentidos, y por ejemplo en el ámbito de la victimología, pues somos muy conscientes de ello, hemos observado y estudiado este fenómeno, pues se tiende a la fragmentariedad, a la visión sectorial, ¿no? de los problemas. Y ahí tenemos unos juzgados, ahora se pretende introducir otros juzgados, eso pues, naturalmente plantea retos y problemas, ¿no? Pongo un ejemplo solo, si me dejas poner una anécdota que te involucra un poco de esta mañana, cuando ha llegado Zaira, que ha sido la más puntual de todos hoy, ha llegado abajo y ha dicho, ¿dónde va usted? Voy ha dicho algo así como a una jornada sobre juzgados pues menores, no sé, ha dicho algo, yo creo que has dicho algo menores, ¿no? O niños o algo así. O infancia, no sé. Y la chica que estaba abajo atendiendo dice, no, no es aquí, y la ha mandado a otro edificio. Entonces luego he aclarado por qué la ha mandado a otro edificio, porque luego me ha dicho, no, pero si aquí lo que había era de violencia machista, y ella me ha dicho infancia. Bueno, la violencia machista es una palabra que la ha puesto ella porque no estaba en ninguna parte, en ningún título, pero vamos, la interpretación que ella ha hecho de esta frase que hay tres cosas distintas pero relacionadas. Me parece una anécdota significativa, ¿eh? Bien, a ver, juzgados de violencia contra la mujer. Voy a decir algo que permita situar a los que menos conocen, para muchos esto ya es muy evidente, ¿no? Se crean en 2004 la Ley de Violencia de Género, en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues se concreta cuáles son las competencias, tienen competencias en el ámbito penal, en el ámbito civil, siempre que se trate de determinados hechos delictivivos que hayan sido cometidos por quién, contra quién, no se dice por quién, se entiende que debe ser un hombre, es una cuestión realmente curiosa, ¿no? Pero también podría ser una mujer, pero entonces ya no es violencia de género según la definición de la ley. Vamos entrando en cuestiones ya críticas. Contra quien haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una larga relación de afectividad, también sobre los descendientes propios o de la esposa o conviviente, pero siempre que tengan relación con un delito de violencia contra la mujer, y también tienen competencia en enjuiciamiento y fallo de delitos leves cuando la víctima sea una de estas personas. Bien, sí, bien. Pensaba que me había saltado uno. Algunos datos, los más recientes que he actualizado para esta ponencia, de la última memoria del Consejo General del Poder Judicial, referidos al año 2022, hubo 182.000 denuncias que generaron casos que entraron en los juzgados de violencia contra la mujer. Eso es una ratio de 75 por cada 10.000 mujeres. La ratio de órdenes de protección por denuncias es 0,22, o sea, en la mayor parte de casos que hay una denuncia no llega a constituirse una orden de protección. Y el número de procedimientos que se abrieron, pues aquí lo tienen. La mayor parte de ellos son diligencias previas, luego hay algunos procedimientos abreviados y bueno, los demás pues son menos, ¿no? Bueno, para establecer un término de comparación, esto es mucho, es poco, claro, si lo comparamos con el número de casos de los juzgados penales, pues parece que no es mucho, pero si lo comparamos con los juzgados de menores, 27.400, o sea, son muchos más, ¿no? Bueno, ¿por qué pongo esta comparación? Pues luego van a salir cosas y ahí luego Lorena en la siguiente mesa nos va a explicar cosas de Alemania donde se puede tener alguna relación, ¿no? O sea, los juzgados de menores, evidentemente, pese a que tienen el nombre juzgados de menores y nada más, se refieren a los delitos de los que los menores de 18 años son autores o presuntos autores, no de los que son víctimas. Bien, jueces y juezas, pues hay un 74%, más o menos 3 juezas por cada juez. Esto es mayor que lo que es la ratio general, donde más o menos el número de juezas actualmente en todas las categorías es de un 60%. O sea, un 60% de los jueces son juezas. Sí. Utilizo esta, de los jueces o juezas son juezas. La media de edad, 50 años en el caso de
de las mujeres 49, en el caso de los hombres 53. Es interesante ver que la media de edad es bastante elevada, porque ahí podríamos pensar, claro, si hay tantas mujeres, o más mujeres que en general, es porque son más jóvenes, pero no. Eso es también un dato, bueno, son datos, no se pretende hacer ninguna valoración, pero son todo datos importantes de cara a la investigación empírica que hasta el momento escasea y es necesario hacer, ¿no? Bueno, la LOPIVI, la Ley Orgánica de Protección de los Menores contra la Violencia, en su disposición adicional 20, prevé esto que ha salido aquí, ¿no? Y es que en el plazo de un año, que ha pasado, se deberá modificar la ley del Poder Judicial para crear estos juzgados, del que de momento el único ejemplo que tenemos es este proyecto piloto, que ha funcionado bastante antes de la LOPIVI, que nos acaba de contar Zaira, ¿no? Por lo que uno oye, no hay prisa, o sea, no parece que nadie esté haciendo nada para cumplir este plazo y bien, pues ahí hay muchos problemas, uno de ellos el presupuestario, por cierto, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué sabemos desde el punto de vista de la investigación empírica? ¿Qué conocimiento tenemos que nos pueda ser útil aquí? Pues bien, muy poco, sabemos muy poco y por eso tenemos que generar más conocimiento y en parte por eso estamos aquí. Hay una dificultad muy importante cuando tenemos que enfrentarnos al problema de los datos judiciales. En este país hay un problema muy grave porque en general las instituciones pues, no te dejan acceder a los datos. Incluso nos hemos encontrado recientemente con la triste experiencia de que un periodista tenía datos que a nosotros se nos habían negado como investigadores. Pero bueno, esto es así. Un periodista pasa adelante de un investigador en este país. Nosotros hemos hecho en nuestro grupo de investigación varios estudios de sentencias, pero que, claro, los hemos podido hacer solo a partir de las sentencias publicadas en el CENDOG, en la base de datos del Consejo del Poder Judicial, donde están la mayoría de sentencias de audiencias provinciales y de órganos superiores, pero no las sentencias de los órganos inferiores. Hay un precedente muy importante, Silvia ya se ha referido a él, que son los juzgados especializados en el ámbito de los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, entre otros, hay algo en Australia, que son juzgados basados en la idea del problem solving courts. Juzgados se han definido como de dedicación porque el sentido que tienen sobre todo es el de que permiten que esos juzgados se dediquen más a un problema al que se quiere dar una prioridad o una mayor atención social y que normalmente quedaba relegado, y también que permitan pues, para una mayor concienciación social respecto a problemas que hasta el momento pues, no suscitaban suficiente interés por parte de la sociedad, de las instituciones, de los fiscales, en general, ¿no? Bien, pues hay poca investigación empírica, incluso en países anglosajones, sobre el funcionamiento, ¿no?, de estos juzgados. Hay un estudio del año 2010, que tiene la virtud sobre todo de que comprendía un número muy elevado de juzgados, ¿no? De hecho, los que en ese momento se localizó que había en Estados Unidos eran 129 juzgados especializados, más 50 en otros países anglosajones. Bien, pues este estudio, basado en una muestra de estos juzgados, halló que entre las aportaciones positivas de estos juzgados especializados en el ámbito de la violencia doméstica, familiar, etcétera, pues estaba la reducción de tiempo, la posibilidad de que hubiera personal especializado, servicios de apoyo vinculados a los juzgados, pero los resultados eran poco claros en términos de eficacia y en términos de penas impuestas. O sea, no hay una evidencia respecto a que, por ejemplo, se hayan impuesto penas más graves en estos juzgados que en otros. Bueno, todas estas cuestiones son muy importantes, porque afectan tanto a la evaluación de los objetivos de estos juzgados como también a los problemas que puedan generar desde el punto de vista de la imparcialidad de estos órganos, del principio de igualdad, etcétera, ¿no? Están también los Girl Courts en los Estados Unidos para víctimas de explotación sexual, básicamente mujeres, por eso han adquirido este nombre, ¿no? Los juzgados de delitos sexuales en Sudáfrica ha habido alguna experiencia más puntual. Ahí, por ejemplo, se halló un incremento en la tasa de condena, pero algunos aspectos negativos, uno de los cuales el estrés del personal. Y de hecho, una de las recomendaciones que ha hecho alguna autora cuando ha propuesto transferir experiencias como esta a Australia,
ha sido sobre todo prever algún programa que evite el estrés del personal que tenga que estar contactando con este tipo de delitos, sobre todo en lo que afecta a delitos contra menores, y por lo tanto pues favorecer pues, un apoyo a estos profesionales, una rotación, bien que hay muchos temas implicados aquí detrás, ¿no? Muchas cuestiones a estudiar. Bien, desde la victimología, pues bien, la victimología, pongo aquí una cosa muy evidente, pero que nos permite tomar conciencia de algo fundamental, ¿no? Que la victimización es algo que puede producirse pues, por extraños, puede producirse en el contexto de instituciones o en el contexto del ámbito más inmediato de relaciones sociales de las personas, que son pues, el ámbito doméstico, familiar, el contexto de las relaciones íntimas. En el caso de los menores es donde en mayor proporción la victimización se produce por parte de personas del círculo más inmediato, porque los menores, como más pequeños son, pues normalmente, pues claro, con quien tienen relación es sobre todo con su núcleo familiar, ¿no? Los estudios sobre violencia en el ámbito familiar y de las relaciones íntimas, ¿qué nos aportan? Pues ahí sí que tenemos un gran bagaje de investigación empírica que ya viene de los primeros estudios de Murray Straus y su equipo a partir de los años 80, ¿no? Con ese libro Behind Closed Doors, Violence in the American Family, que puso de manifiesto, como recoge esa frase de uno de su equipo, que la familia es la institución más violenta en tiempos de paz. Bueno, esto es una frase realmente que debemos también tenerla aquí guardada, ¿no? como uno de los retos importantes a tener en cuenta. Bien, pues hay investigación que ha puesto en evidencia lo que se ha denominado el sistema de violencia, ¿no? O sea que para muchos niños y para muchas personas la violencia puede ser algo que forma parte de sus vidas y que está instaurado en el sistema de relaciones del núcleo social primario en que se integra. Entonces, pues en muchos de estos casos, pues la violencia contra los niños no es un hecho aislado, la violencia en la relación de pareja no es un hecho aislado, todos son parte de un complejo de relaciones violentas del grupo familiar, con fenómenos como la transmisión transgeneracional, etcétera. O sea, es el resultado del sistema social en que viven determinadas familias. Y esto, por lo tanto, nos llama la atención, o sea, nos debe llevar la atención a ver pues, la importancia que puede tener el tratar de forma coordinada los problemas que a veces podemos tender a ver de forma separada. O sea, la violencia en las relaciones de parejas, la violencia, la denominada violencia de género, la violencia contra menores, muchas veces son fenómenos relacionados. Entonces tenemos un problema cuando ya pretendemos ver juzgados distintos para partes de lo que en gran parte es un problema conjunto, ¿no? Otra evidencia, otro resultado en el que hay mucha investigación victimológica, el solapamiento víctima-ofensor en muchos ámbitos, ¿no? O la alta prevalencia de la violencia bidireccional y mutua la violencia en las relaciones íntimas, ¿no? Bien, voy a pasar un poco a otro aspecto para destacar cuáles son los aspectos críticos que cabe tener en cuenta sobre los juzgados de violencia contra la mujer. Y son aspectos en general poco estudiados y que precisamente los planteo aquí en la esperanza de que hoy empecemos a entrar respecto a algunos de estos, ¿no? Ya en su momento se esgrimieron argumentos a favor y en contra de su creación como órgano especializado. Incluso en la doctrina procesalista, yo por lo que he visto, pues ya había algunas críticas y también, por supuesto, había quien consideraba que esto es una muy buena experiencia o una buena iniciativa en la medida que permitía atender adecuadamente un problema que no había tenido la suficiente atención, ¿no? Bien, un paso importante en la evolución jurisprudencial, ahora me refiero al aspecto más penal, fue una sentencia del Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2018 respecto a un asunto que había generado mucha controversia, que era el de qué hacer en los casos de violencia mutua de pareja.
Bueno, esto tiene que ver con la parte penal, como les decía. El Código Penal diferencia las penas, o sea, cuando es un hombre el que ejerce violencia contra la mujer que ha sido o es pareja, la pena es más grave, lo digo en términos muy gruesos, no podemos entrar ahora aquí, que cuando, digamos, la violencia es inversa, o sea, es mujer contra hombre, o cuando es violencia en el seno de una relación homosexual, sea masculina o femenina. Por cierto, hay evidencia empírica también de que hay mayor violencia en las parejas homosexuales que en las parejas heterosexuales. Bien, pues aquí había una controversia, y es que había algunos juzgados y algunas audiencias incluso, bloque, que entendían que en los casos de violencia mutua no debían considerarse como violencia de género. Bueno, esto era la expresión más evidente de aquellos casos en los que pues, se podía considerar que no toda violencia de un hombre contra una mujer, pareja o expareja, es violencia de género, solo cuando se ejerce en un contexto de dominación y en ciertas condiciones, ¿no? O sea que un poco la teoría diferenciadora, ¿no? Bien, finalmente el Tribunal Supremo optó, con votos particulares en contra, por la idea de que todo es violencia de género, incluso los casos de violencia mutua. Marco esta sentencia como punto de inflexión en la jurisprudencia, pero es un tema no resuelto en el fondo, porque como digo hay votos particulares. Entonces, preguntas que podemos hacernos a partir de aquí. El hecho de la existencia misma de un juzgado llamado juzgado de violencia contra la mujer y no de violencia familiar, pareja, doméstica, etc. Esto atenta contra el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías. Artículo 24 de la Constitución Española, artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. La idea de que la imparcialidad no es algo subjetivo solo, sino objetivo. La apariencia de imparcialidad es parte de la imparcialidad porque es lo que permite que haya confianza en la justicia, en una relación justa. En un caso como la violencia mutua, en relaciones de pareja, atenta contra el derecho a un juez imparcial, que tenga que ser un juzgado llamado de violencia contra la mujer, el que juzga al hombre y a la mujer, porque claro, hay una acumulación de procesos. Para evitar la división de la continencia de la causa, se atrae la competencia al juzgado de violencia contra la mujer. Podría ser al revés, pero no es así. O habría que juzgarlo en dos procedimientos distintos, en dos juicios distintos. Evidentemente esto sería una solución absurda, ¿no? Bien, ahí tenemos un problema no resuelto. Y es bien curioso y significativo que cuando se plantearon muchas cuestiones de inconstitucionalidad contra la ley orgánica de violencia de género, todas iban dirigidas a la diferenciación punitiva. O sea, el hecho de que se castigara más al hombre que a la mujer. En cambio, ninguna se refirió a la cuestión procesal. Yo creo que era la que podía plantear más serias, más dudas de inconstitucionalidad, mucho más que la penal. Bueno, ahí lo dejo porque tenemos todo el día, bueno, no todo el día, pero parte para ir entrando en estas cuestiones, y por la tarde la mesa pues tendrá esta como una de los temas, ¿no? Bien, hay 5 minutos, sí. Hay poca investigación empírica sobre esta cuestión. Nosotros hicimos un estudio, lo publicamos aquí con Patricia Hernández, la cito por segunda vez, Laura Garantegui, que por cierto también ha estudiado las cámaras Gesell, si queréis hacer alguna pregunta. Y como siempre digo en estos casos, han venido aquí para contestar las preguntas difíciles. Bien, también hicimos un estudio de sentencias de violencia mutua de pareja. Bien, en este caso la coautora, que es Alazne Aizpitarte, no está aquí, por tanto no podrá contestar a las preguntas difíciles. Bien, aquí había un objetivo. Presento esto un poco para que se vea cuál es el recorrido que puede tener la investigación empírica aquí. Aquí hemos hecho poco sobre este tema, por eso digo, tenemos que hacer mucho más. En este caso el objetivo era conocer cómo los tribunales sentenciadores trataban los casos de violencia mutua de pareja, ¿no? Si diferenciaban la violencia mutua de pareja de la violencia de género, si eran más punitivos realmente con los hombres que con las mujeres, eso que prevé el código, luego si en la práctica se produce. Teníamos una muestra bastante reducida, 154 sentencias solo de audiencias provinciales del CENDOG, pero bien, lo que teníamos, como decía antes, es difícil acceder a datos. Y bien, en todos los casos que venían de juzgados de violencia contra la mujer, ¿no? Bien, de los delitos imputados
hallamos, en primer lugar, que en la mayor parte de casos se aplicó el 153.1 del Código Penal a los hombres juzgados, o sea, el delito que prevé una pena que puede ser más grave para el hombre que para la mujer, aunque luego no necesariamente, y se condenó a la mayor parte de mujeres por el 153.2, o sea, el delito de violencia doméstica, no de género, que puede tener una pena más baja. Y hasta aquí ninguna sorpresa, pero bueno, era una premisa importante para seguir avanzando. Esto lo vemos aquí. O sea, mujeres básicamente condenadas por un delito, hombres básicamente por otro. Con penas ligeramente distintas en el Código Penal. Solo ligeramente la de este tipo, otras son más, la diferencia es más importante. Un dato relevante, en la mayoría de casos había lesiones en los dos. O sea, tanto mujer como hombre quedaban lesionados. Claro, esto nos permitió aventurar una hipótesis que requiere más investigación, y es que los casos que aquí llegaban de violencia mutua era porque había lesiones de los dos. Porque si hay violencia mutua pero no hay lesiones en el hombre, normalmente ya no llegan a los juzgados, al menos no llega la acusación contra la mujer, ¿no? Esto lo hemos corroborado con otro dato, ¿no? Bien, hubo más hombres acusados que mujeres, más hombres condenados que mujeres entre los acusados, aunque con poca diferencia aquí, más penas de prisión para los hombres que para las mujeres. Las mujeres fueron condenadas en mayor medida a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, pero finalmente donde encontramos una diferencia estadísticamente significativa fue en la extensión de la pena de prisión. 1 mes y medio más de pena de prisión para hombres, 7,69 meses versus 6,09 respecto a las mujeres, insisto, en procesos en que ambos eran acusados de violencia mutua en la pareja. Bien, pero que es quizás lo más interesante aquí a destacar, porque estamos terminando, que luego también hicimos una comparación con casos de violencia de género no mutua. Y cogimos 2 muestras de 90 casos cada una, al azar en este caso, escogida la muestra, en la que comparamos las penas que se habían impuesto a los hombres acusados de violencia de género no mutua, y las penas que se habían impuesto a los hombres por casos de violencia mutua. Bien, ahí lo que vimos también fue una diferencia significativa. O sea, los jueces, pese a que aquí la ley no les establece ninguna indicación al respecto, los jueces en general castigaban más cuando la violencia no era mutua que cuando era mutua. O sea, 8,7 meses de media de duración en los casos de violencia no mutua, en comparación con los 7,69 en los casos de violencia mutua. Y aquí hallamos que en un 60% de casos de los de violencia no mutua había en los hechos probados una discusión previa. O sea que muchos de estos probablemente hubieran sido casos de violencia mutua, pero que por no haber lesiones en el hombre probablemente no llegó a haber acusación en los dos casos. Bien, son solo algunos elementos que permiten ver lo que la investigación empírica puede aportar aquí. Y de momento tengo que decir con mucha modestia que hemos podido aportar poco. Necesitamos investigar más, necesitamos poder acceder a más datos, y pues bien, el sentido de este seminario es precisamente pues un poco de tomar conciencia de cuáles son los problemas, de cuáles son los objetivos de la investigación futura, y de la necesidad de seguir intercambiando experiencias y opiniones. Ya para finalizar esta primera mesa, no puedo más que agradecer las intervenciones de las dos compañeras de Josep Tamarit. Ha sido un placer moderarla. Gracias por, además, acotarse al tiempo previsto. Ofreceremos un momento muy breve para preguntas e intervenciones, que nos quedan un par de minutos. Así que, sí. Cuando quieras.
Muchísimas gracias, Lorena Bachmayer, Complutense. Muchísimas gracias por las presentaciones, han sido fantásticas, además hemos aprendido, creo, muchísimo todos. Mis preguntas son muy breves, si es que estaban previstas, y ya que tenemos muy poco tiempo y está muy limitado. Una es, me ha gustado mucho también esa precisión de decir, bueno, la apariencia de imparcialidad queda en entredicho si lo llamamos juzgados de violencia contra la mujer y realmente están juzgando al hombre. La propuesta sería cambiarle la denominación y si en el estudio que habéis hecho en otros países se denominan así, porque los que yo he visto en mi entorno, ninguno hace referencia, sino de violencia doméstica, de violencia, etcétera. ¿Sería conveniente cambiarlo o no? ¿O por qué España es, en este caso, the outsider, the outliner? Y opta por otra. La otra pregunta, el otro comentario es para Zaira. Preparando esto, me encontré con una best practice en el juzgado de Flensburg y que las cámaras Geller, en el interrogatorio de los menores, sobre todo víctimas sexuales, de delitos sexuales, ya ni siquiera trasladan al menor al juzgado, sino que organizan la cámara Geller en el propio Childhood House. ¿Eso sería un paso adicional? ¿Sería factible? ¿Es mejor incluso para el menor? ¿Cómo lo ve? Gracias. Bien. Hay una parte muy clara de la respuesta, es los juzgados de violencia contra la mujer, así llamados, son un caso único en el mundo. Es más, esto cuando se explica fuera la gente se sorprende mucho. Otra cosa es que haya gente que le vea ventajas, pero como mínimo en cuanto a la denominación hay muchas dudas o más que dudas, ¿no? Yo creo que es, entonces, dando mi opinión, si algún nombre distinto habría que ponerle o algo hay que replantear ahí, está claro, ¿eh? No quiero decir yo en qué sentido porque ahí puede haber muchas propuestas distintas a hacer, ¿no? Pero yo lo que quería destacar sobre todo es que tenemos como reto qué vamos a hacer con los casos en que haya un problema de competencia. O sea, si hay un caso de violencia contra la mujer y al mismo tiempo de violencia contra un menor, ¿cuál de los dos juzgados lo va a juzgar, ¿no? Y bueno, esto tuvimos un grupo de discusión organizado por Save the Children, donde bueno, había allí quien daba por supuesto que tenían prioridad los juzgados de violencia contra la mujer. El argumento no estaba claro cuál era. En principio no había argumento. Pero claro, cualquier solución es complicada. Entonces no se me ocurre. Se podría decir, bien, pues el primero que coja el caso, pues eso va a ser el competente, ¿no? Pero hay casos en los que el caso va a llegar a la vez, ¿no? Entonces, ¿a cuál de los dos, ¿no? Entonces ahí establecer reglas de competencia. Ahí ya tenemos un primer problema, de que hay realmente pues esta fragmentación de la cuestión, ¿no? Bueno, en relación a mi pregunta, que es un poco relativamente complicada, pero dentro de lo que cabe me la esperaba, porque creo que al final es una de los temas, discusiones, digamos, que también está, ¿no? El tema de las casas de la infancia, las Partnerships, como queramos llamarlas, juzgados especializados, qué hacemos, a dónde vamos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que de esto también se ha hablado y a nosotros también nos suelen preguntar también mucho, ¿no? Vale, ok, pero ¿cuál es la diferencia entre ustedes y la Partnerships, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos la Casa de la Infancia también, así a secas, no es Partnerships. La parte positiva es que, bueno, sigue siendo público, con su parte buena y su parte mala, ¿no? Como la parte privada, que también tiene su parte buena y su parte mala, pero al final es verdad que el tema del Partnerships es un compendio, ¿no? de estas dos cosas, ¿no? La parte pública y la parte privada. Entonces, en nuestro caso, otro de los recursos que tenemos en relación a la pregunta es un dispositivo que nos permite poder realizar la prueba preconstituida en el domicilio. De hecho, ya hemos tenido una experiencia este año. Tuvimos esa experiencia en este año y realmente está destinada a aquellas personas más vulnerables, ¿vale? Sí creemos que podría ser más beneficioso, pero también es verdad que hay que controlar muchísimos detalles.
porque no deja de ser una fase previa que luego se puede reproducir en un juicio oral y, digamos, hablando muy rápido y mal y pronto, hay que tener muchísimo cuidado y te la juegas, ¿no? De hecho, es en el propio juzgado donde relativamente tenemos todas las condiciones controladas, lo tenemos todo en nuestra mano a golpe de teléfono de pasa esto, tiene que subir un profesional, o pasa lo otro, vamos a solucionarlo. Cuando estás en un domicilio, esto se magnifica, se amplía muchísimo. Entonces, podría ser más beneficioso, pero creo que hay un largo camino. Es decir, si todavía en un ambiente controlado, como pueden ser los juzgados, ya no las Barnas, y que también, pero bueno, en un juzgado entendemos que tenemos más posibilidades, hay más profesionales, etcétera, como para controlarlo. Creo que todavía queda mucho para poderlo hacer, al menos de una manera estable y controlada, en un domicilio. No obstante, tenemos este dispositivo, ya hemos tenido, y eso se puede encontrar, hay referencias acerca de esta experiencia en el domicilio. Eso por un lado. Y luego, pues por otro lado, con el tema de las casas de la infancia y los juzgados, bueno, creo que todavía se está caminando ahí. Creo que en Cataluña se está haciendo un gran trabajo con este tema, porque, como decíamos, hay muchísimas cosas alrededor. Personal, el tema económico, luego ese trabalenguas que tienen en la parte penal que los psicopedagogos no tenemos, que es lo de la determinación legal del lugar de los acontecimientos. Y claro, dile tú a un profesional, en Canarias diferente, no sé cuántas han estado, pero es verdad que a veces las distancias son un poco relativas, ¿no? Por aquello de los barrancos, pero la realidad es que está todo mucho más cerca. Pero claro, dile aquí a un jurista que vaya a una casa de la infancia que está a hora y de su lugar de trabajo y que luego vuelva y que es para tomar una declaración. Entonces, claro, creo que esto hay que ir trabajándolo poco a poco. Como decía, en Cataluña se está trabajando bastante bien y creo que van a un ritmo en el que otras comunidades autónomas no van. Y eso es importante, al final ir caminando, ir trabajando en ello y probando y ver qué pasa, ver qué no pasa, qué profesionales están dispuestos a hacer esto, cuáles no, si hay que cambiar o no determinadas leyes o decretos, etcétera. Pero bueno, hay un camino que seguir. En nuestro caso, en principio continuaremos con el juzgado, pero es verdad que depende también del Consejo General, del Poder Judicial y de otros aspectos como los profesionales. Que los profesionales, no recuerdo ahora mismo quién lo había comentado, que era el tema del el burnout, por llamarlo de alguna manera, de los propios trabajadores, ¿verdad? Esto es algo que también intentamos trabajar y era una de las justificaciones de lo de la arquitectura de la víctima, también trabajar por y para los trabajadores, ¿verdad? Entonces, estos son muchísimas cositas que hay que ir solventando, solucionando y que no solamente dependen de cada uno de las personas que estamos aquí o en esos juzgados, ¿no? Bien, muchas gracias. Hay otra palabra ahí, a Elizabeth. Bueno, porque conozco un poco el proyecto Barnahus junto con el profesor Tamarit y Patricia. Y sí, en Tarragona, simplemente por añadir, porque como lo vivo más de cerca, en Tarragona sí que en Barnahus existe la sala donde sí que ya se han empezado a preconstituir las pruebas, entonces no se trasladan, bueno, se pueden trasladar los profesionales o no, porque justamente hay este problema, ¿no? De tengo que trasladarme, tengo que perder 1 hora y media, ni que esté cerca. Entonces sí que está el sistema preparado, pero es un tema, como decías muy bien, ¿no? Económico, y donde ya existe esta sala preparada para que el juez desde el juzgado, ¿no? Y los profesionales correspondientes en la sala y el menor con todo el equipo del EAP, bueno, el EAP, pues no sé cómo se llama, no, el equipo de psicólogos, asistentes sociales, bueno, los que asisten, ¿no? al menor en la declaración, puedan participar de esta preconstitución de la prueba con plena validez. Entonces, en Tarragona, que es donde está esta iniciativa pionera, ¿no? Sí que se está haciendo ya esta preconstitución y por lo tanto ya se... Me sorprende, por cierto, que hayas dicho que se haga en el domicilio entiendo que del menor, ¿no? Y es una cosa que me llama mucho la atención y que, bueno, que creo que es sorprendente porque sí que veo muchos riesgos, ¿no? en el momento de preconstituir la prueba. Ya está, muchas gracias.
Hay otra palabra aquí delante. ¿Ahora? Sí, ¿no? Sí se les informa de que les están siendo grabados. Además, la cámara se veía bien en la imagen. De hecho, se ve. O sea, no es nada a ocultar. No es la que está arriba en la esquina, en el techo y demás, que a lo mejor pasa un poco más desapercibida. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? ¿Intervenciones? Entonces, ya con esto podemos dar por finalizada esta primera mesa. Muchas gracias a todos. La siguiente empezaremos a las 12 menos cuarto. A las 12 menos cuarto, perfecto. La siguiente mesa. Y tenemos un momento de pausa antes de comenzar la siguiente mesa. Muchas gracias.